Nosotros queremos seguir trabajando y estaremos encantados de poder seguir trabajando en Barcelona. Lo que sucede es que las medidas que se han adoptado en la ciudad de Barcelona hacen inviable, bueno, en este caso en Cataluña, hacen inviable que podamos seguir trabajando. Y esa es la realidad. Nos han echado de la ciudad de Barcelona, nos han echado de Cataluña. Evidentemente, con unas responsabilidades importantísimas para la Generalitat. Nosotros lo que esperamos y pedimos es que esa barbaridad inconstitucional no se produzca. Ahora que sabemos las consecuencias y que hemos sabido cómo el taxi ha engañado a instituciones y ciudadanos, queremos que esto no vuelva a producirse en ninguna otra comunidad del territorio nacional. Una vez más, se centra en presionar a las administraciones mediante el secuestro de las ciudades y la libertad de todos los ciudadanos. Y hay que decir que el sector del taxi ha engañado a las instituciones y ha engañado a los ciudadanos. Y tenemos el claro ejemplo de la ciudad de Barcelona. El coste que supone para la Generalitat Valenciana será de 166 millones de euros, según un estudio de Ernst & Young, cosa que había dicho el sector del taxi que eso no lo íbamos a pagar los ciudadanos. Bueno, pues ya en Barcelona ha quedado claro por el Consell de Garantías Estatutarias que corresponde la indemnización y que lo va a pagar la Generalitat. Por lo tanto, primer engaño del sector del taxi a los ciudadanos. La responsabilidad recae directamente sobre la Generalitat Valenciana.